Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un placer para mí, para este grupo de panelistas estar acá. Mi nombre es Daniel Ortega Dávila, yo fui superintendente delegado de Tránsito y Transporte año 2010 a año 2014 y manejo una práctica jurídica propia de asesoría y consultoría, especialmente en temas de movilidad y temas digitales. Aquí nos van a estar acompañando. Creo que se presente cada uno. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Mesa. Trabajo para Localiza Rentacar. Hago parte del grupo Renting Colombia, donde tenemos básicamente todo el negocio de renting de largo plazo y corto plazo. Y hoy por hoy proyectos innovadores como camiones eléctricos, todo el tema de movilidad eléctrica en renting de corto plazo, el producto de renting de personas naturales, y digamos que nos interesa mucho y nos gusta mucho desde la gestión del activo poder acompañar todos estos modelos disruptivos y de innovación a través, como dije, de esa colocación de activos. Entonces, pues finalmente, gracias pues por la invitación y esperamos que disfruten de este panel. Gracias. Bueno, mi nombre es Jaime Andrés Moreno, yo vengo de Tronex, soy el gerente de Tronex Industrial y nos especializamos en el tema de acumulación de energía, baterías, pilas, y pues no era en vano tener que incursionar en el tema de movilidad sostenible, y por eso creamos un modelo de negocio que se llama Tronex Mobility, que hoy está saliendo pues al mercado precisamente este mismo año. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Otero. Yo soy el gerente general y uno de los cofundadores de Muvo. Muvo es una empresa de micromovilidad colombiana que presta los servicios de alquiler tanto de patinetas eléctricas como de bicicletas eléctricas compartidas en la modalidad dockless aquí en Colombia. Yo soy Jonathan Galeano, yo soy el gerente para Latinoamérica, bueno, pues específicamente Colombia y Perú de Here Mobility, donde somos una integradora básicamente de todo el ecosistema de movilidad, cualquier cosa que mueva a una persona de punto A a un punto B en una sola plataforma, y ya sea de cara al usuario digamos, en una app móvil o en diferentes plataformas que desarrollamos para un mundo corporativo, en un B2B. Buenas tardes, mi nombre es Juan Roldán, yo soy el CEO y fundador de Smart Taxi, que es un marketplace de servicio de transportes en Bogotá, Medellín y Cali, muy enfocados en la movilidad empresarial corporativa, y les damos las herramientas a las empresas más grandes del país y a las pequeñas, a cualquiera que quiera gestionar la movilización de sus empleados. Buenas tardes, mi nombre es Agustinho y hasta unos días atrás era el director de operaciones Ruta N. Ruta N es el Centro de Negocio e Innovación de Medellín, y ahora asumí el rol para liderar el Centro para la Cuarta Revolución Industrial aquí en Colombia. Bueno, muchas gracias a todos estos panelistas por presentarse. Como se dan cuenta, este panel busca de pronto tocar unos temas bastante diferentes a los que se han tocado hasta ahora. Una de las realidades más grandes del mundo actual, y Colombia no es la excepción, es lo que están haciendo, digamos, tantas nuevas modalidades de funciones de transporte de diferentes modalidades, desde comienzo de transporte, desde llegar a una central de abastos, desde última milla, desde transporte de pasajeros en tiempos cortos, y lo que se conoce como esquemas y modelos de micromovilidad. Hay algo que creo que es transversal a todo este concepto y todos ustedes lo identifican, pero igual lo mencionamos, y es que gran parte de este ejercicio viene soportado bajo una serie de canales digitales y bajo una serie de funciones de intermediación digital. Eso nos lleva a tocar una serie de temas muy importantes. Por supuesto, el más importante termina siendo qué hacen estos nuevos esquemas de transporte y estas nuevas modalidades dentro de lo que termina siendo el flujo y las necesidades de transporte, bien sea de bienes o de personas. Más allá de eso, vamos a hacer 3 preguntas específicas. Muchas de ellas, y prefiero que lo tengamos todo presente, muchas de ellas no van a abordar el tema de política pública directamente como tal, pero creo que sería un error no darnos cuenta todos que un tema tan novedoso, tan nuevo en un país que no ha sido legislado, en especial en transporte,
No es por criticar al sector transporte, pero el sector transporte no ha actualizado sus normas y ha digitalizado esas normas dentro de lo que se espera que sea la función tanto del proveedor de un servicio como del usuario. Pero para empezar a abordar el tema desde una problemática un poquito más general a llegar a algo particular, vamos a hacer 3 preguntas específicas para el panel de hoy. El primero, uno muy general, es cuál es el rol de la empresa privada y de los actores públicos que puedan existir dentro de este análisis de políticas en el concepto de movilidad sostenible. Entonces empezamos con Daniel, por favor. Listo. Desde Renting Colombia, pues, o digamos desde el sector privado, más allá de entrar a mirar en detalle cada uno de los diferentes competidores o negocios, nosotros nos enfocamos en el cliente. Es cómo le estamos solucionando ese problema finalmente al cliente. Y ahí no podemos ser celosos ni envidiosos en querer tener todo el mercado, sino por el contrario, cómo nosotros aportamos, independiente si es público o privado, de podernos vincular en soluciones que realmente generen impacto al ciudadano. Porque en el punto en el cual este ciudadano se encuentre con público o privado, valga la redundancia, como solución de movilidad, el ecosistema cambia. Entonces, esa es nuestra visión, pues digamos que a nivel general. Gracias, Daniel. Bueno, hay dos temas importantes en este tipo de pensamientos. El primero es que estamos apenas abriendo la puerta a una movilidad sostenible. Estamos buscando la colaboración y nos está tocando aprender a compartir. Anteriormente las grandes entidades pues hacían todo. Hoy nos damos cuenta que no todos sabemos de todo y que nos tenemos que apoyar. Y hay un tema interesante y es que viene una nueva generación. Esa nueva generación está acostumbrada o está pidiendo temas colaborativos, temas compartidos. Está buscando una economía donde la propiedad no es su gran objetivo como lo fue para nosotros en el pasado. Entonces eso nos convierte en que la economía colaborativa en cualquier nivel, y en especial en la movilidad, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, yo no quiero tener mi vehículo, quiero compartirlo. Yo quiero poder alquilar hoy el bien con el que me quiero mover. Entonces es la gran oportunidad para que esa economía compartida a través de la movilidad crezca, y además con un aliciente para los privados, y es que viene una economía circular. Ellos la están pidiendo, y esa economía circular hace que ya no es como antes, que solo los que sabían de vehículos, los otros de combustibles, sino que ya tenemos que integrar un montón de actores que hace años eran impensables. O sea, desde cualquier tipo de etnografía hasta la persona que evalúa el tipo de consumo participan de este tipo de movilidad. Es una nueva economía para una nueva generación, y por supuesto, como decimos nosotros, nuestro modelo debe ser un modelo público-privado compartido. Gracias, Doc. Daniel. Bueno, yo creo que algo muy interesante que ha pasado en los últimos años en el mundo es que se dejó ver el transporte y la movilidad como una función únicamente del sector público o una función únicamente del Estado. Nos hemos dado cuenta que como sector privado también podemos aportar nuestro granito de arena para generar una movilidad sostenible que tenga mucho más sentido para las ciudades. Entonces, ¿qué viene pasando en época reciente? En vez de estar viendo el sector privado como al sector público como su enemigo y viceversa, estamos generando las formas de trabajar conjuntamente para poner en el centro de la conversación al consumidor y al ciudadano, y que pueda tener más alternativas de transporte a lo que tenía tradicionalmente. Entonces, algo que es muy interesante es que ya no solamente un esfuerzo de las ciudades para brindar medios de transporte buenos, de calidad y que sean sostenibles en el tiempo, sino que ahora también están recibiendo la ayuda del sector privado para llegar a cumplir ese mismo objetivo. Algo lo que a mí me gusta mucho de estar en esta industria es que creo que nunca hemos estado más alineados con el sector público que lo que estamos en este momento. Todos queremos mejor calidad del aire, todos queremos reducir emisiones de CO2, todos queremos poder brindar a los ciudadanos varias alternativas de transporte. Entonces, ahorita digamos lo que se viene es una etapa muy interesante donde cada día las personas van a poder acceder a nuevos medios de transporte en las ciudades. Gracias, Daniel. Jonathan. Yo creo que el sector privado tiene que tener dos características. Uno, que ayude a empujar, o que ayude a gestionar, o que ayude a generar, o que ayude a motivar, que es lo que ha pasado mucho en movilidad, pero que también pueda acompañar o que también pueda canalizar. O que cuando el sector público se suba al bus, que también pueda ayudar a guiar al sector público cómo desarrollar sus políticas públicas.
y para eso, si bien solamente como ahorita decías, Daniel, pues el concepto de Mobility as a Service, creo que no es la primera vez que la tratan para los que han estado en el resto del día, ni posiblemente lo van a escuchar mañana. Pero una de las diferencias de lo que queremos hacer desde HERE, tanto de HERE, que yo represento, que es HERE Technologies, nuestro grupo corporativo, como de nosotros, la división de Mobility de HERE Technologies, es que queremos también poder apoyar desde el sector privado y el público y canalizar y empoderar a las empresas para todos los proyectos de movilidad. Y por eso cuando estamos hablando de Mobility as a Service para cualquier otro tipo de empresas, sin mencionar ningún nombre en particular, las empresas están buscando poder crear, sí, un ecosistema que pueda ser más fácil, más asequible y más dinámico para el usuario, pero bajo una marca, bajo un servicio, bajo un brand. Lo nuestro que nosotros queremos hacer es algo diferente, queremos hacer exactamente la misma experiencia, una mejor experiencia que lo que esto puede dar, pero basado con los actores que ya existen en cada una de las ciudades donde tenemos cobertura. Y para eso que hemos venido trabajando no solamente con, digamos, muchas de las empresas que ven acá dentro de micromovilidad y dentro de todo lo que tiene que ver también con car rental y car sharing y con los taxis y con, digamos, diferentes gremios, sino que también hemos venido la posibilidad de colaborar mucho con la parte pública precisamente, y para cabe mencionar, porque el sistema, digamos, de mediación digital que nosotros manejamos es un sistema que se ajusta perfectamente a la legislación colombiana. Y eso nos ayuda también a poder incursionar, a poder también dinamizar con actores como por ejemplo Ruta N o en otros actores públicos también, de poder generar también políticas de innovación y poder también hacer un acompaño, digamos, una mesa donde podamos entre todos poder ver cómo va la movilidad de la ciudad, cuáles son los retos, cómo podemos atacar los retos, pero todos como un ecosistema. Y eso es un poco el canal que desde nosotros queremos tener. Queremos como una empresa de tecnología que lleva 30 años desarrollando tecnología desde la época de Nokia Maps. Queremos también poder ser el canalizador y el empowerment de este ecosistema de movilidad en el mundo, y particularmente lo que me encargo yo en Colombia, en Medellín, que es, dentro de mi perspectiva, la mejor plataforma que puede tener posiblemente cualquier ciudad latinoamericana para proyectos de movilidad. Gracias, Jonathan. Juan. Bueno, para complementar un poco con lo que dicen mis compañeros, una de las causas o los temas y debates más álgidos que salen cuando uno empieza a mirar la interacción entre lo público y lo privado es dónde queda el rol de las personas que trabajan como los proveedores de estos servicios de transporte. Claramente no para bicicletas o patinetas, pero porque es uno solo, pero digamos cuando hablamos del tema taxis o el tema motos, inclusive el tema buses, nunca hablamos de las personas que están conduciendo estos vehículos y son los parias de la pirámide social, y creo que es un tema que frena mucho al sector público para generar, digamos, políticas públicas para dinamizar estos nuevos sistemas de transporte, porque lo que quiere el sector público es cómo garantizar la seguridad de estos prestadores de servicio. Nosotros en SMART, digamos, a partir de todo eso tenemos dos políticas de responsabilidad social muy grandes, y una es cómo educamos a los conductores de los vehículos de transporte de servicio individual para que puedan no solo prestar un mejor servicio, sino que entiendan un poco cómo funcionan las finanzas de sus vehículos, cómo es las dinámicas de su industria. Pero también es un poco cómo volvemos a estos señores dueños de sus propios vehículos, cómo los volvemos emprendedores, cómo hacemos para que estas personas tengan mucho más sentido de pertenencia a su trabajo, que es algo completamente clave cuando hablamos de sistemas de movilidad as a service, porque son ellos los que en este momento, hasta que no aparezca un carro que sea autónomo o vehículos autónomos, pues vamos a tener esta conversación durante mucho tiempo. Entonces, creo que una de las cosas bien importantes es cómo el sector público ayuda a mejorar las condiciones de los prestadores de servicio, cómo ayudan a garantizar por medio de políticas públicas la seguridad de estos señores, pues seguridad en el sentido de qué vehículos están manejando, si es una moto, si es un taxi, si es un bus, y cómo logramos que estas personas puedan ser parte primordial y central de estos sistemas, porque si no tenemos muy concientizado el tema de la política pública sobre los prestadores de servicio, realmente los sistemas de movility as a service nunca van a funcionar. Gracias, Juan. Agostino. Listo, una visión un poco distinta del ecosistema. Como Ruta N, tenemos una mirada que es
un poquito más holística, pensando en cómo incentivar el ecosistema a desarrollar ese tipo de soluciones. Entonces, siempre miramos más el reto y la misión, que en este caso podría ser movilidad sostenible y compartida, pero hacemos la pregunta, ¿qué tipo de desarrollo tecnológico se debe hacer? ¿Qué deben hacer los grupos de investigación en las universidades? ¿Qué tipo de incentivo deben tener las empresas para importar o desarrollar ese tipo de innovaciones? De punto de vista de política pública, ya la pregunta yo creo que es un poco diferente. Yo creo que hay que mirar realmente dónde están las oportunidades y las brechas, entender dónde están las amenazas de sobreregulación, la falta de reglamentación en temas de seguridad, qué impacto tiene eso a nivel ecosistémico en las aseguradoras, los proveedores, en los aranceles, las importaciones, etc. Entonces la visión más holística tiene mucho más que ver para entender qué capacidades hay acá, qué desarrollamos e incluso qué podemos atraer de otros países y ciudades. Acuerdos con Israel y empresas de allá para entender qué tipo de alianzas se pueden hacer en ese sentido. Agostino, gracias. Pues como para dar una idea general y yo sentar un pequeño comentario de una posición totalmente personal. El mayor problema dentro de este análisis es el estado de la política pública de transporte versus lo que es la operación actual y real de la política pública de transporte o del transporte como tal. Lo dije al principio, si ustedes recogen cada uno de estos comentarios van dentro de un mismo sentido. La dinámica de actores, usuarios, prestadores, oferentes del servicio ya cambió, ya es una dinámica en tiempo real, ya es una dinámica basada en una intermediación digital o en un acceso digital, en un acceso casi que incluyente a que todos los tipos de servicios, desde la micromovilidad de última milla hasta los servicios largos de transporte de pasajeros, por ejemplo, se encuentren inmersos en un sistema de colaboración mutua, en un sistema de acceso mutuo. Eso es lo que viene a traer, por ejemplo, una plataforma como Here, que yo pueda previamente, inclusive a días antes, tener desde mi salida de la casa, inclusive a pasar por diferentes tipos de modalidades vehiculares y llegar a esa última milla. ¿Cuál es el comentario para analizar acá? Y nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Están esos nuevos modelos de economías colaborativas ya basados dentro de las normas, reglas de juego y reglamentación que tenemos? Y digamos la pregunta un poco más aterrizada, iría dirigida a ¿cómo se ha visto ese enfoque de las economías colaborativas en el país? Entendido como un ecosistema público, Agostino, para empezar esta vez por allá, visto desde un ecosistema tanto público como privado. ¿Y cuál es la interacción de esos dos ecosistemas que a ojos de algunos hoy en día no se están dando con tal dinamismo, tal fuerza como deben ser? Sí, esa pregunta, mejor dicho, la semana pasada yo estuve en San Francisco en la sede del Centro para la Cuarta Revolución Industrial y una de las tecnologías que ellos trabajan es precisamente movilidad autónoma y compartida. Y yo les hacía una pregunta similar, ¿dónde deberíamos enfocarnos si uno quiere realmente entrar en la economía colaborativa y lograr que desde el punto de vista tecnológico y oferta de productos, sí tenemos el impacto que buscamos a nivel de ecosistema? Y eso puede ser desde el tiempo recorrido, el impacto en las personas, la polución, etc. Y la respuesta de ellos fue muy clara, ni siquiera arrancaron por ahí. La primera cosa que quisieron fue entender cuáles son los 4 o 5 criterios de mayor impacto que uno quiere antes siquiera de ecuacionar si movilidad compartida es una solución. Por supuesto que sí es, y lo están trabajando. Más aún, como lo hacen en Estados Unidos, China, Japón e India al tiempo, y la idea es que empiecen a hacerlo en Colombia, tenemos una oportunidad pues, para recoger las lecciones aprendidas, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino de políticas públicas. ¿Cuál es la mejor opción si uno realmente quiere cambiar la norma que hoy no existe y no está reglamentada o regulada aquí en Colombia en ese sentido? Gracias, Agostino. Juan. Bueno, yo creo que el concepto de movilidad as a service, y como pasa todo en movilidad, pues digamos que viene haciendo el sector público ya hace muchos años. Aquí en Medellín, para no ir muy lejos, pues la empresa del metro pues ya hace un concepto de mobility as a service donde conjuntamente con un tiquete tú puedes montarte a un metro, a un bus, a un metrocable. Aquí el reto de nosotros, digamos, como marketplaces o como enablers de una movilidad a servicio es cómo logramos que la experiencia del usuario sea tal que dentro de un mismo ecosistema un usuario pueda transportarse de un punto A hasta B en diferentes medios de transporte. O sea que de este punto a este punto sea una patineta, de este punto a este punto en un taxi, de este punto a este punto en un bus, para darle un valor agregado a ese usuario. Yo creo que estamos muy lejos todavía en términos de política pública para llegar a ese escenario porque
creo que en Colombia para lograr eso debemos prácticamente reescribir todas las leyes de transporte que existe. Por ahora yo creo que lo que podemos hacer, y yo creo que es un ejemplo muy grande entre estas panel, porque aquí todos estamos ciertamente relacionados, es cómo todos nosotros estamos de alguna manera conectándonos para llegar a ese objetivo. Entonces, si ustedes ven la variedad de este panel, estamos hablando de bicicletas, patinetas, de renting, estamos hablando de un sistema mucho más grande, agregador. Aquí no estamos, pues digamos por coincidencia nosotros este panel, digamos desde el mundo privado nosotros estamos haciendo un esfuerzo por lograr que el usuario por primera vez en la historia de este país se te ha contado, o sea, se tenga en cuenta su experiencia al momento de transportarse de un punto a otro. Gracias, Juan. Jonathan. Yo para rescatar y seguir en lo que decía Juan, y una de las cosas bonitas que me ha gustado a mí, bueno, yo soy colombiano, pero hace 8 años vivo en Israel. Una de las cosas bonitas que me ha gustado a mí de Medellín, que lo decía antes, es que es una ciudad que, como Juan dice, todo el concepto de Mobility as a Service pues es una cosa que ya está más que inventada. Acá no hay nada que inventar. El concepto está incluso para mi agrado, digámoslo así, cuando primero, digamos, aterrizamos en Colombia, empezamos a hablar con los sectores públicos y privados, nos dimos cuenta que los sectores, tanto Ruta N, como el Metro de Medellín, como Muvo, como Smart Taxi, tenían exactamente claro lo que ellos quieren hacer y tienen exactamente claro los roles que ellos quieren jugar en un ecosistema de movilidad. Pero, irónicamente, hacía falta un canalizador, un catalizador que pudiera coger a los actores y dijera, bueno, yo apoyo a cada uno de estos actores, tanto públicos como privados, en diferentes, tanto en tecnología, como en recursos de capital humano, como cómo puedo yo apoyar a que todo este ecosistema que ya existe y que yo no me lo inventé, que es un ecosistema local de prestadores de servicio de transporte locales, nosotros podemos venir como una empresa extranjera y podemos apoyar y podemos empujar este ecosistema. Y ha sido muy interesante porque, si bien, digamos, de pronto cada uno de los actores acá tiene su perspectiva dentro de el gremio de los taxis, la micromovilidad, digamos, el tema de rentacar o el leasing, pero para nosotros nos tocó, digamos, dentro de lo que es políticas públicas, entender también exactamente un modelo de un marketplace, como dice Juan, cómo podemos encajarlo, no en áreas grises, sino en áreas completamente verdes de la regulación o legales de la regulación colombiana, porque dense en cuenta que un marketplace que tiene car rental y que tiene micromovilidad, que tiene taxis, es básicamente coger todos estos mundos legislativos que cada uno de por sí, yo creo que cada uno acá tiene historias, pues digamos, de lo que son políticas públicas y condensarlas en una solución tecnológica que dé respuesta a las necesidades del usuario, a las necesidades de los prestadores del servicio, que son dos mundos completamente diferentes, son los desarrollos tecnológicos completamente diferentes, pero que también acompase con lo que se está definiendo para políticas públicas. Y vuelvo y reitero, en Medellín no hay nada por inventar, lo único que hay es que empujar y canalizar, y eso es lo que estamos haciendo todos, no yo, sino todos acá, particularmente en Bogotá, Medellín y Cali, y es básicamente poder crear un ecosistema abierto, porque digamos esto no es ninguna alianza privada cerrada a ningún competidor, y todos desde cualquier punto de perspectiva donde se pueda encajar en un proyecto de movilidad como servicio, están supremamente invitados a que nos intercambiemos ideas y hagamos mesas de discusiones y busquemos cómo de verdad mejorar la movilidad de la ciudad entre todos los prestadores o entre todos los actores de la ciudad como tal. Gracias, Jonathan. Daniel. Bueno, yo primero que todo quisiera dar de pronto un pequeño paso hacia atrás y hablar un poco sobre lo que es todo el tema de las economías colaborativas. Una economía colaborativa simplemente es la optimización de recursos. Algo, digamos, que para mí es increíble es pensar que, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, más o menos se tiene estimado que hay una bicicleta por persona. Sin embargo, ¿cuántas de esas bicicletas se utilizan para movilizarse? Muy pocas. ¿Qué terminan haciendo las empresas como nosotros? Terminan poniendo una flota en la ciudad con un cierto número de bicicletas y patinetas a disposición de todas las personas, ofreciendo un modelo de operación o un modelo, digamos, de uso mucho más conveniente para los usuarios, y de esta manera logramos migrar a que las personas empiecen a utilizar este tipo de medios de transportes. Entonces, lo que es una economía colaborativa es la realidad de poder optimizar recursos en aras de mejorar la movilidad de las ciudades.
Digamos que en ese orden de ideas empezaron a hacer empresas como carros compartidos, motos compartidas, bicicletas compartidas, patinetas compartidas, etcétera. ¿Qué creo que está sucediendo en este momento y va a ser el siguiente paso lógico de toda esa industria de las economías compartidas? El siguiente paso lógico es lo que se llama el Mobility as a Service. ¿Qué pasa hoy en día? La gente no quiere tener 8 apps diferentes para cada medio de transporte que tiene. Entonces, una app para el metro, otro app para los buses, otro para las bicicletas, otro para los taxis, otros para los carros, etc. Cuando uno pone al consumidor en el centro de la conversación, uno lo que cae en cuenta es que ellos lo que quieren es un solo espacio donde puedan encontrar toda esta información. En ese orden de ideas, en este momento estamos con 2 retos hacia adelante. Primero, que los privados, que aquí digamos los que estamos acá sentados ya dimos un paso importante, y es que estemos dispuestos a trabajar conjuntamente para darle un beneficio adicional al ciudadano de poder encontrar toda la información en un solo lugar. Y el otro paso importante es podernos integrar con la información de la ciudad, porque como hablamos inicialmente, esto queda cojo si nada más está el privado o queda cojo si nada más está el público. La gente quiere encontrar en un solo lugar la información del metro, la información del bus, del tranvía, de la bicicleta, del taxi y del carro. Entonces, yo creo que lo que se viene es algo muy interesante, donde realmente cada día se va a ver un escenario mucho más favorable para el consumidor, donde vamos a generar un aumento en su calidad de vida por medio de ofrecerle todas las soluciones de transporte en un mismo lugar. Gracias, Daniel. No. Sí, vamos entonces a ver el tema de la siguiente manera. En muchas conferencias que he escuchado en Medellín, todos nos dicen que nos montemos en el metro. Si todos nos montáramos en el metro no cabíamos, ¿cierto? Y es obvio que ahí deben existir o existen algunas zonas que no van a ser atendidas por servicio público, pero además son las más críticas. Este tipo de filosofía colaborativa es la que hace que podamos pensar en unos modelos distintos de movilidad. Cuando hablo de modelos distintos de movilidad, es que hoy las plataformas que ofrecen servicios de domicilio son las que más están creciendo, porque están premiando la inmovilidad y no estamos evaluando la inmovilidad dentro de los modelos. No estamos viendo que tenemos que vincularnos a plataformas más grandes si nosotros queremos subsistir, porque si no también vamos a desaparecer. Hoy me sumo a lo que dijiste, y es que son más los apps que queremos borrar que los que queremos dejar o que usamos. Además, si a eso le sumamos que normalmente en estas conferencias de movilidad, que son para personajes muy interesantes, muy intelectuales y que conocen mucho del tema de movilidad, siempre repito esto, nos está haciendo falta un gran actor. Los que más saben dónde vive la gente en las empresas son las personas de gestión humana, por ejemplo, o las personas que saben dónde viven, cuáles son sus hábitos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde deberíamos capturar la mayor cantidad de información para decirles cuáles ni siquiera deberían ir al trabajo o dónde deberían tener oficinas sustitutas, coworking o demás. Esos son pequeños trayectos, microtrayectos que harían de la movilidad de una ciudad algo más fácil. Ahí la política pública ni siquiera es legislativa, es simplemente de coger esa data, organizar una ciudad y decirle, venga, coloquemos un nuevo modelo o un nuevo diseño de pensamiento. A eso yo creo que le deberíamos apuntar últimamente, y nunca jamás existió en la movilidad una gran oportunidad como la que está pasando ahora. Siempre existió en la movilidad, y para nadie es una mentira, un tema de egoísmo. Yo quiero la ruta, yo quiero la plataforma, yo quiero la data, yo quiero siempre. Y cuando queremos crecer en un modelo colaborativo tenemos que renunciar a algo. Y cuando yo me vinculo a otra plataforma quiero compartir mi información y también quiero que me digan qué información quiero tener de lo que estoy dando. Y si logro ceder en algo y adquirir algo, pues esto hace que el modelo sea muy fácil y muy práctico. Nosotros siempre creemos en esos modelos público-privado compartido, como les dije ahora, porque es la única forma en que el público va a tener que ceder, el privado es el que sabe de la tecnología, el que está creciendo más rápido. Y por qué no, se han hecho algunos experimentos que considero a futuro, y es, por favor, las mesas de los privados sentados al lado de los públicos también se ven bien, porque se pueden asesorar, pueden estar al lado y hacer que crezcan más rápido, no esperar los estudios para tomar una decisión. Gracias, Jaime. Daniel. Bueno, yo creo que elementos suficientes hemos oído. Voy a tratar de ser breve para concluir. Yo veo 3 puntos importantes. El primero es que pueden coexistir, y lo han demostrado las grandes ciudades del mundo, donde pueden, pues digamos que convivir en armonía, y finalmente el cliente es el que se ve beneficiado. Segundo,
Yo pienso que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y también lo han demostrado ciudades, yo no sé, como San Francisco, grandes hubs de innovación y aceleración de proyectos donde no se llenan de problemas para cada solución, sino por el contrario, van pivoteando y van pensando como startups y van pensando como empresas muy light, muy lean, por decirlo de una manera más técnica, pero van conociendo y van midiendo la data y van probando y van ajustando en el camino, obviamente nunca dejando a un lado la regulación. Y como tercer elemento es cómo nos podemos integrar, es no ver a cada uno de estos actores o de estos compañeros como una competencia, sino por el contrario, cómo nos podemos integrar. Hoy, por ejemplo, desde Renting Colombia, no sé, mucha gente nos decía, no, ¿qué van a hacer con los car sharing que están entrando al país? Venga, ¿por qué no son clientes nuestros? Hoy ya tenemos alianzas cerradas donde nosotros nos dedicamos a nuestro core business, donde nosotros nos dedicamos a nuestro activo, que es donde generamos valor. Obviamente no podemos dejar a un lado, pues, para dónde va el mundo, ni que no quiere decir que podamos hacer migraciones de nuestro core business, pero no todos nos podemos desvelar por querer ser el actor principal y el que se lleve la bandera. Por el contrario, cómo convivimos en esa armonía para que el ecosistema finalmente funcione y genere esa inercia que nos lleve a beneficiar al común de la sociedad. Muchísimas gracias, Daniel. A ver, también como para darle una conclusión general a esta última intervención. Digamos que hay tanto de bueno como de malo en Colombia en este momento. Creo que queda clara la intervención de cada uno de estos panelistas. No importa que todos los actores privados dentro de un modelo de economías colaborativas queramos lo mismo, creamos lo mismo, jalemos para el mismo lado. Si en últimas el marco sobre el que nos comportamos, que es el que determina la norma, no está dispuesto bajo un modelo de economías colaborativas. No está dispuesto bajo un modelo más bien incluyente que excluyente. Y en Colombia está la más importante después de tantos años del sector transporte. Sí se puede hacer plata teniendo un competidor amigo. Sí se puede hacer plata bajo un modelo donde mi competidor y yo estemos dentro de las mismas condiciones en un mismo marketplace o en otro, o en un mismo sistema o en otro, y ambos estar haciendo dinero, generando renta, generando bienestar para sus shareholders, para sus empleados, etcétera. Digamos que eso es lo preocupante, que es lo bueno. Miren el ejemplo de las patinetas, y eso es una noticia que no sé si la sepan, pero pues es una gran noticia para el país. Después de tantos años en el sector, es la primera vez que logro que todos los actores de un mismo sector se sientan con el generador de la política, que en este caso es la Secretaría de Movilidad de Bogotá, y llegan a un protocolo que, teniendo acá a Daniel Otero al lado del presidente de MUBO, podemos por primera vez decir, oiga, salió una regulación medianamente acorde a las necesidades de la operación, a las necesidades de todos los actores, y la más importante que Juan lo mencionó en cada una de sus intervenciones, basado, dirigido al usuario. Esto es algo que tenemos que meterle a la movilidad constantemente. El más importante es el cliente. Yo sé que parece una carreta muy constantemente dicha, pero en transporte eso hace mucha falta. Para cerrar, y nos quedan solamente 7 minutos, vamos a arrancar del lado de Daniel y les pido una conclusión muy pequeña y de una pregunta muy genérica, y es: ¿en qué va el país? Y bien sea responda para dónde cree que debería ir o para dónde va, desde el punto de política pública de movilidad. Yo creo, a ver, voy a ser claro yo con esta apreciación, y es: sabemos para dónde vamos, sabemos lo que queremos, y eso es muy importante. Y lo otro es que nos estamos dando cuenta que juntos sumamos más que cada uno por su lado, porque el tiempo nos ha demostrado que queremos hacer muchas cosas en materia de movilidad, tecnología e innovación, pero los resultados son pocos versus la región y otras ciudades del mundo que nos van mostrando un camino mucho más acelerado. Entonces, siento que somos conscientes hacia dónde vamos, pero debe haber, sin sesgarme en temas políticos, debe haber una armonía donde todos empujemos hacia el mismo lado, con un objetivo común, que es el usuario que necesita esa movilidad. Gracias, Daniel. Jaime. Rápidamente, yo pienso que ya en el Congreso han pasado algunas cosas importantes, hay unos incentivos, etcétera, etcétera. Mal o bien, pienso que vamos de una forma muy acelerada, estamos logrando un nivel internacional, estamos ante los ojos del mundo, Latinoamérica ya no es extraño a nadie. Es irremediable que el gobierno va a tener que llegar a actualizarse en algún momento, porque si no la ventaja va a ser muy grande y después
eso genera conflictos. Y evitar los conflictos es actualizar la reglamentación lo antes posible para que esto fluya como debe fluir y los inversionistas y los que le creemos a esto lo hagamos de una forma tranquila y con confianza. Gracias, Jaime. Daniel. Creo que en términos generales es poner el interés colectivo sobre el interés particular. Eso a veces suena como muy de pronto utópico, pero digamos en el ejemplo que acaba de poner ahorita Daniel en el caso de las patinetas sobre regulación, realmente es algo que ya logró pasar, por ejemplo, en Colombia. Nos pusimos de acuerdo todas las empresas de patinetas y mandábamos siempre comunicaciones unificadas para hablar con la ciudad en aras de que saliera rápido una regulación que les sirviera a todas las personas. Entonces digamos que no solamente una idea romántica donde sí, todos unámonos, aliémonos, sino en la práctica logramos hacerlo, logramos poner por encima el interés de la ciudad por encima del interés particular de cada una de las empresas. Yo creo que eso es algo que sí podemos lograr. Y pues lógicamente esto tiene que ir de la mano con las ciudades y que creo que es más que evidente que por lo menos las ciudades vienen cambiando, van a seguir cambiando, constantemente va a haber nuevas soluciones y pues cada vez más innovadoras en transporte y movilidad, y creo que es importante que las ciudades se preparen un poco más proactivamente que reactivamente a las nuevas tecnologías e innovaciones. Gracias, Daniel. Jonathan. Yo, a manera de conclusión, quiero como, no sé, dejar una conclusión, un mensaje para lo público, lo privado. Para lo público, rescatando lo que dijeron Daniel y Daniel, que es un trabajo que yo de Daniel desde Move o Enrique desde Green o Daniel lo rescato porque fue una cosa que, como dice Daniel, no tuvo precedentes en el tema de la movilidad. Que mi reflexión o mi llamado es que lo público siga colaborando como ese excelente buen ejemplo e inicio de colaboración con lo privado. A lo privado de que hablemos, como lo estamos proponiendo todos acá, todos con todos, que como dicen o como decimos en Colombia, donde caben 3, caben 4 también. Y la idea, y estoy seguro de que hay muchas empresas en otros sectores que pueden aportar mucho a un proyecto más amplio de movilidad, desde actores financieros como actores de aseguradoras, bueno, muchos actores diferentes que pueden complementarse en el proyecto. Y a manera general, rescatando lo que creo que dicen también todos acá, es mejor sumar y no restar, y es mejor de que todos nos sentemos y de pronto sacrifiquemos algunas de las cosas que son muy cercanas al de pronto el core business de la compañía, pero que podamos llegar a un compromiso para poder sacar adelante una propuesta para la ciudad, por el bien de la ciudad y por el bien del usuario en conjunto. Gracias, Juan. Bueno, pues oyéndolos a todos, creo que hay algo que me suena a mí, siempre me ha sonado y suena de pronto un poquito muy propósito, muy subjetivo, pero vale la pena mencionarlo y empezar desde ahí, es que todo lo que hagamos nosotros en temas de movilidad, sobre todo, ya que la movilidad en Latinoamérica pues es bastante caótica, todo lo que hagamos siempre debemos tener en cuenta la creación de valor real hacia el usuario. No podemos quedarnos en la promoción de modelos de negocio donde yo me agarro todo y usted no se lleva nada, porque pues es que no nos da para que haya cabida a esos pensamientos. Yo creo que el tema del valor, de la creación de valor y creación de valor compartida es bastante importante. Me parece que las políticas de gobiernos locales, nacionales deben estar muy dirigidas a la creación de ese valor, y ese valor se da no solo pensando en el usuario, porque sí es importantísimo pensar en el usuario, pero también en los prestadores de servicio, los que todavía tienen que prestar ese servicio y ponerlos en el centro del ecosistema. Realmente las dos partes son, la demanda y la oferta son igualmente importantes, y para repetirlo de nuevo, la creación de valor real que prime el interés común versus el interés individual. Gracias, Agostino. Pues para terminar creo que rescataría 3 cosas. Lo primero es que, y Jaime viendo los días ahorita, yo creo que para temas de movilidad compartida no estamos hablando solo de tecnología, sino entender la integralidad de la propuesta de valor, como tú decías, y hay diferentes soluciones para afrontar el mismo problema y generar impacto. Segundo es, y siento que estamos todos alineados, yo cambiaría la palabra cliente por ciudadano, y ese es el foco Ruta N y el centro como tal. Y el tercero, y esa es creo que una de las grandes ventajas en el momento actual, es que uno puede ir
mejorando la óptica de la política pública, no tanto de cómo sobreregular, sino evitar esas barreras a medida que el desarrollo tecnológico sí ocurra y se integre esas tecnologías y se adopte para mejorar la calidad de vida de las personas. Fabuloso, gracias, Agostino. Digamos que para recapitular y darle una conclusión general, me gusta mucho ese análisis de pasarlo a la versión de ciudadanía, ahí es donde tiene que darse, y por un motivo bien particular, que es un análisis que los invito a hacer muy pequeño. Todo el transporte desde la concepción y la creación, desde la misma ley primera, la 105 y demás, todas están basadas en que el transporte, el Estado se lo da a un tercero para que ese tercero lo preste, pero porque se tiene que prestar un servicio de transporte, porque el Estado tiene la obligación de prestar ese servicio de transporte. Eso ya cambió. Y toda esta carreta de las economías colaborativas, ese es el gran aporte que le hicieron a la movilidad. El mensaje que nosotros les queremos mandar es uno muy pequeño. Sí, ya está habiendo una voluntad de parte del gobierno nacional, de políticas públicas, en el pasado también lo ha habido, pero cada vez con mayor, digamos, no solo dinamismo, sino ya el Estado se está dando cuenta, hombre, si lo regulamos teniendo en cuenta lo que están buscando actores, ciudadanos, etcétera, de pronto da un poquito más. Y el mensaje con el que cierro es creo que el que enviaron todos. En transporte, desde que el transporte se digitalizó, yo personalmente creo que el tema de yo venga, domino un mercado, venga, yo monopolizo un mercado, venga, yo me llevo gran parte del mercado, es mi opinión personal, pero respetuosamente opino que se acabó. Esto es un tema donde además es de donde viene, desde el mismo alcance constitucional del transporte, tiene un alcance democratizado de la prestación de un servicio, tanto del acceso al mismo como de la prestación. Entonces el mensaje es a todos los actores, a los que venden vehículos, a los que están haciendo reglamentación de transporte eléctrico, todo. La competencia va en la venta, señores, en el mercado, en todo, en la regulación, en crear. Créanme que si jalamos todos para el mismo lado salimos muy beneficiados todos. Muchas gracias. Gracias.